Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí en el día de hoy para compartir la palabra de Dios, este tiempo de reflexión bíblica diaria. Esta semana estamos hablando sobre la adoración que agrada a Dios. Hemos aprendido que esa adoración que agrada a Dios es una adoración que nosotros la hacemos en espíritu y en verdad. En espíritu porque le damos libertad al Espíritu Santo para que penetre a nuestro espíritu y nuestra adoración salga desde nuestro interior para Dios. Una adoración que es en la naturaleza de Dios, una adoración que es espiritual. Y número dos, en verdad, una adoración que es sincera, no es una actuación, no es un show, es una adoración que agrada a Dios. Ayer aprendimos que esa adoración que agrada a Dios también implica que para nosotros debe ser un sacrificio vivo porque nos presentamos a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento presentábamos un cordero, ahora nos presentamos nosotros mismos como sacrificio vivo. Vivo quiere decir que me cuesta, que a veces tendrá que ser doloroso y significará renunciar a comodidades, a deseos, eh, de modo que será un sacrificio que tiene valor para mí, que algo deberá costarme porque es mi entrega. No es la entrega de algo que es fuera de mí como el cordero, sino que es mi propia entrega. Por lo tanto, va a implicar algún costo, algún sacrificio para mí. Ese sacrificio debe ser santo porque debe alcanzar la naturaleza del carácter de Dios. Debe ser presentado en santidad, en consagración. No quiere decir que somos perfectos y que Dios espera que seamos perfectos a la hora de adorarle, pero Dios espera que nosotros seamos personas consagradas, separadas, apartadas para Él. Él no va a recibir la adoración de alguien que no ha decidido separarse para Él. Ese que decidió separarse para Él, consagrarse, no necesariamente es una persona perfecta que lo hace todo bien, pero está en el camino de la consagración, o sea, está en el proceso de santificación debido a que se apartó del mundo para Dios, del pecado para Dios, y ahora está en ese proceso de santificación, pero aunque todavía no es santo, es una persona consagrada, santo y agradable a Dios. Ese sacrificio vivo y santo, entonces es un sacrificio que va a agradar a Dios si es en espíritu y en verdad, como estudiamos en la primera reflexión. Y lo otro que dice es que debe ser nuestro culto racional, o sea, debe ser algo intencional, algo que se corresponde con la obra que Cristo hizo por nosotros, debe ser un sacrificio consciente, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y que está fundamentado en la obra que Cristo hizo en nosotros, se corresponde con la obra de Cristo en nuestras vidas, de modo que eso es lo que hasta ahora hemos aprendido sobre la adoración. Es un estilo de vida, no es un acto momentáneo en el culto, no es cantar los cánticos, más que todo es un estilo de vida consagrado para Dios y de ese estilo de vida consagrado para Dios, entonces surge una adoración desde el corazón, desde nuestra consagración, una adoración que va a agradar a Dios porque no está siendo un show o una presentación momentánea, no es algo que hacemos en el culto como parte de la liturgia, es una vida consagrada, entregada, dedicada conscientemente, intencionalmente a Dios por amor, en gratitud por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy vamos entonces a hablar de la adoración que exalta a Cristo. Esa adoración que agrada a Dios es una adoración que exalta a Cristo Jesús. De modo que vamos a ver ese tema hoy en nuestro tiempo de reflexión. Oramos y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el maravilloso privilegio de poder compartir tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor amado, a mis hermanos y hermanas que van a ser partícipes de este tiempo. Te pido, Señor, que tú ministres sus vidas, que tú hables a sus corazones, que con tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de la verdad y al entendimiento de tu palabra y nos dé, Señor amado, aleluya, un espíritu de obediencia para poner en práctica tu palabra en nuestras vidas y para compartir con otros tu palabra, Señor. Bendícenos en este tiempo, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La adoración que exalta a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 es una de las porciones bíblicas que más me agradan. Filipenses 2,
9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El Padre Dios exaltó a Cristo. Entonces nosotros en nuestra adoración deberíamos del mismo modo exaltar a Cristo Jesús. Ahora, la razón por la que Cristo fue exaltado por el Padre es porque Cristo se humilló hasta lo sumo. Si vemos los versículos anteriores, el versículo 8 habla de la humillación de Cristo. Cristo se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol dice que Cristo no consideró el ser igual a Dios, no se aferró a su condición divina, no se aferró al cielo, no se aferró a la comodidad del cielo, se desprendió de toda su gloria, de toda su majestad, de toda su condición divina, se hizo hombre y estando en condición de hombre, todavía habiéndose humillado de ser Dios a ser hombre, no conforme con eso, estando en la condición de hombre, entonces se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué dice que se humilló hasta lo sumo? Porque se humilló hasta morir en la cruz del Calvario. Morir en la cruz del Calvario en el tiempo de Cristo era recibir no solamente la peor condición de muerte, sino que era sufrir el peor castigo para el peor delincuente. De modo que Cristo por mí fue tratado como el peor delincuente, cuando todos sabemos y todos los que en su tiempo le crucificaron entendían que él no había cometido ningún pecado, pero estaba allí pagando el pecado que yo cometí. Él no cometió ninguno, pero él recibió el castigo más horrible por el pecado que yo cometí. Por eso Cristo, quien se humilló hasta lo sumo para pagar en la cruz del Calvario, con la muerte más vil, con el sacrificio más vil, con el castigo más vil, pagar mi pecado. Por esa razón Dios le exaltó hasta lo sumo, porque él se humilló hasta lo sumo. Y por la razón que yo debo adorarlo igual que Dios lo ha exaltado, es porque a quien él sustituyó en la cruz fue a mí. Su muerte vil, su castigo vil, lo debí recibir yo. Y él lo recibió por mí. Entonces ahora yo debo igualmente exaltarlo, glorificarlo, bendecirlo, adorarlo, porque él murió por mí en la cruz del Calvario. Y el castigo que yo debí recibir lo recibió él por mí en la cruz. Por lo tanto, ahora mi adoración debe estar dirigida a ese Cristo que derramó su sangre, que entregó su vida por mí, desprendiéndose de su condición divina, humillándose a la condición de hombre y siendo hombre humillándose a la muerte más vil, la muerte que debí yo recibir a causa de mi pecado. Él la recibió por mí, ahora yo debo exaltar su nombre, y por eso es que la adoración que agrada a Dios es una adoración que debe exaltar el nombre de Cristo. Debe exaltar el nombre de Cristo. Y es importante eso, porque cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces con el conocimiento de la palabra de Dios podemos revisar lo que cantamos y lo que adoramos. A ver si lo que estamos cantando y adorando se corresponde con lo que debería ser. De modo que cualquier canto en nuestra liturgia, en nuestro culto, que no glorifique a Cristo, posiblemente no esté agradando plenamente a Dios. Porque la canción no tiene que hablar de mí y no tiene que hablar de otras virtudes como tal. La canción debe glorificar a Cristo Jesús. La adoración debe glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Y en la medida de lo posible, todo lo que cantamos y todo lo que adoramos y todo lo que hacemos en la iglesia, en la medida de lo posible debe girar, como ha girado la palabra de Dios del principio, alrededor de Cristo Jesús. De modo que eso es lo que vamos a aprender hoy en ese pasaje bíblico. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y aunque está escrito en futuro como algo que va a pasar ya de forma obligatoria después de que mucha gente se haya negado a doblar sus rodillas y exaltar el nombre de Cristo, vivimos en una sociedad, ya hemos hablado de eso, una sociedad anticristiana, una sociedad en donde el cristianismo molesta, en donde el mensaje del evangelio se quiere colocar como un discurso de odio, en donde se quiere impedir que los cristianos
prediquen el mensaje del evangelio, porque ellos no pueden entorpecer ni molestar a otros en su religión y no pueden tratar de convencer a otros en su religión. Entonces, cuando estamos en una sociedad como esa, que el ser humano no quiere exaltar a Cristo Jesús, no quiere doblar sus rodillas a Cristo Jesús, el nombre de Jesucristo molesta, el mensaje del evangelio molesta, llegará el momento, llegará el tiempo profético en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo el que no ha querido confesarlo voluntariamente, siguiendo la verdad expresada en el mensaje del evangelio a través de la palabra, todo el que no ha querido quebrantar su corazón en adoración y exaltación al Cristo que se humilló por nosotros muriendo en la cruz del Calvario, todo el que no ha querido hacerlo voluntariamente y por amor, llegará el tiempo profético que tendrá que doblar su rodilla y tendrá que confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Ahora, hay una proyección profética de lo que habrá de pasar en el futuro, pero también hay una aplicación del presente que implica que todo lo que nuestras rodillas y que toda nuestra expresión de confesión, de adoración, de alabanza debe ser expresada a Cristo Jesús. Toda rodilla debe doblarse ante Cristo y toda lengua debe confesar a Jesucristo. Lo que nosotros confesamos debe ser a Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De modo que nuestra lengua, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro sacrificio vivo debe ser expresado en exaltación a Cristo Jesús, el cual se humilló hasta lo sumo por nosotros. Pablo presenta uno de los himnos cristológicos más sublimes del Nuevo Testamento. Después de describir la humillación voluntaria de Cristo, los versículos 7, 8, el apóstol revela la respuesta del Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo. La adoración cristiana no hace de la emoción, no nace de la emoción ni del ritual, sino del reconocimiento de la supremacía de Cristo. Adorar es confesar su señorío, rendir la voluntad y reconocer que Él es digno de toda gloria. La adoración verdadera siempre exalta a Cristo Jesús. La adoración no nace de un ritual. Y ahí es que tenemos que estar claros en el principio del por qué adoramos. La adoración no nace de un rito. La adoración no es ese espacio del culto que cantamos cánticos bonitos a Dios. La adoración nace del reconocimiento, de la conciencia, del conocimiento que tenemos de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Igual que Dios exaltó a Cristo por la humillación que tuvo a favor de la humanidad, los humanos que somos los bendecidos con su sacrificio, tenemos que ser conscientes a la hora de adorar de ese sacrificio que él hizo, y por ese sacrificio que hizo por nosotros, tenemos que exaltar su nombre, rendir nuestra voluntad, confesar que Él es nuestro Señor, reconocer que Él es digno de nuestra adoración, porque Él derramó su sangre por nosotros en la cruz. De modo que la adoración debe surgir de eso, no de un momento emocional. Debe estar anclada en esa verdad, en la verdad de la obra de Jesucristo. Y a partir del reconocimiento de esa verdad, de esa obra, de esa acción maravillosa de Jesús a nuestro favor, entonces es que debe salir nuestra adoración. Pablo nos revela un misterio glorioso. Pablo nos revela un misterio glorioso. Después de la humillación de Cristo en la cruz, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, me gusta cuando el apóstol Pablo expresa la humillación de Cristo, que el apóstol Pablo dice que Cristo se humilló hasta lo sumo. Y ahora observe que como Cristo se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo implica hasta donde no se puede más para nosotros los latinos, hasta donde más no se puede. Él se humilló hasta donde más no podía humillarse. Y entonces Dios lo exaltó hasta donde más no podía exaltarse. Se humilló lo máximo, fue exaltado a lo máximo. Y le dio un nombre incomparable, un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro de la palabra de Dios, es el centro de la obra de Dios. Él es la razón y la causa por la que nosotros somos hijos de Dios. Es la razón y la causa por la que somos redimidos. De modo que ese nombre de Jesús es el centro de nuestra fe, es la razón de nuestra esperanza y es el fundamento de nuestra adoración.
Nuestra adoración no parte de nuestras emociones, sino de la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Esa obra que Cristo cerró diciendo, consumado es, está hecho el sacrificio, ya el enemigo no puede impedir que se haga. Durante esa palabra no salía de la boca de Jesús, todavía el enemigo tenía posibilidades de lograr que Cristo se lanzara de la cruz. Estuvo haciendo eso permanentemente. Cuando estaba allí en la cruz, aunque a veces los cristianos decimos que cuando Cristo estaba en la cruz, Satanás estaba contento porque creyó. No, no, Satanás estaba triste y preocupado porque Satanás sabía que empujó tanto contra Cristo a través de los escribas y los fariseos que cuando vino a darse cuenta estaba dándole cumplimiento a las profecías de que Cristo habría de morir en la cruz del Calvario para remisión de los pecados de la humanidad, para clavar el acta de los decretos que había contra los seres humanos en la cruz del Calvario, que se le iba a quitar toda autoridad que tenía sobre el hombre a través del pecado. Y cuando vio a Cristo allí clavado en la cruz, empezó a atacarlo a través de los ladrones que fueron crucificados al lado de él, para que se lanzara de la cruz. Estaba siendo atacado por los que estaban al pie de la cruz como observadores, diciéndole, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salva a ti y nos salvas también a nosotros? ¿Por qué no llama ángeles que te acompañen? Todo eso ataque que la gente hacía a Cristo en la cruz del Calvario era el plan del enemigo para que Cristo, como allá en la tentación del desierto al iniciar su ministerio, para que Cristo cometiera algún error que invalidara el sacrificio. Ahora, Cristo no cometió ningún error, ningún pecado que invalidara su sacrificio. Siguió siendo el Cordero Santo, el Cordero digno, el Cordero limpio, el Cordero suficiente para poder pagar el precio de nuestros pecados, porque era necesario que alguien sin pecado fuera a morir por nosotros los pecadores. Adoramos entonces al Cristo que es digno. Adoramos porque el Padre lo ha coronado con gloria. Adoramos porque reconocemos en Él su señorío sobre nosotros. Nuestra adoración no parte entonces de nuestras emociones, sino de esa obra que Cristo dijo consumado es en la cruz del Calvario. Esa obra terminada por Cristo Jesús en la cruz. Toda rodilla se doblará ante Cristo. No es solo una declaración futura, es un llamado presente. Cada vez que doblamos nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestros deseos ante Cristo, estamos participando de esa confesión universal, de esa proclamación que hizo el Padre. El Padre lo exaltó y proclamó que toda rodilla se doblará delante de Él, no solo para el tiempo futuro, sino que nosotros doblamos hoy nuestra rodilla porque hay una declaración que dice que a causa de su humillación y a causa de la exaltación que el Padre le dio, entonces toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y cuando nuestra lengua declara que Jesús es Señor, el Padre es glorificado. La adoración que salta a Cristo no se limita a un canto, es una postura de vida, un estilo de vida, una razón de ser, una causa que se encuentra en Cristo para poder adorar a Dios. Es reconocer su soberanía en lo cotidiano, en lo difícil, en lo incierto. Es decir, con convicción, Jesús gobierna sobre mí. Eso es adorar en reconocimiento a la obra de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo expresa el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en los textos, en los versículos bíblicos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El Padre responde a la obediencia de Cristo con exaltación suprema. La obediencia de Cristo es su humillación suprema, renunciar a la condición de Dios para asumir la condición de hombre y estando en la condición de hombre, aceptar el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, el sacrificio más vil. Esa humillación suprema le valió, le dio la exaltación suprema. Cristo no se autoexalta a sí mismo. Es el Padre quien lo coloca en el lugar más alto. Fíjese aquí algo importante. Cristo se humilló a sí mismo. Cuando leemos los versículos 7 y 8, encontramos que el apóstol Pablo dice de Cristo que él se humilló a sí mismo. A él no lo humillaron. Es el orgulloso el que dice, me humillaste. Pero el humilde no anda diciendo que lo humillaron. El humilde se humilla él, se humilla en el tiempo que tiene que humillarse, se humilla solo, se humilla por voluntad propia, se humilla porque desea humillarse, se humilla porque es humilde. Cristo se humilló a sí mismo, pero el humilde no se exalta a sí mismo. De modo que aunque el humilde se humilla a sí mismo, nadie lo humilla, el humilde tampoco se exalta a sí mismo.
debe ser exaltado por otro. Fíjese la diferencia. Nosotros nos molesta cuando alguien nos humilla, pero nos gusta exaltarnos a nosotros mismos. Cristo es lo contrario. Cristo nadie lo humilló, Él se humilló. Cristo Él mismo no se exaltó, el Padre lo exaltó. Cristo no se exalta a sí mismo, es el Padre quien lo exalta y lo coloca en el lugar más alto. Le da la exaltación suprema, le da el nombre más grande y declara que toda rodilla y toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. La adoración reconoce la obra del Padre en la exaltación del Hijo. La adoración reconoce que cuando el Hijo se humilló, es la obra del Padre, y cuando el Padre exaltó al Hijo para convertirlo en el Señor al cual adoramos, estamos entonces reconociendo la obra de Dios a través de Cristo Jesús. Número dos, dice el apóstol, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La supremacía del nombre de Jesús. El nombre de Jesús representa autoridad, identidad y señorío. Autoridad de Dios, identidad con Dios y señorío de Dios sobre nuestras vidas. No hay otro nombre comparable en dignidad y poder. No hay nombre que sea sobre el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único y suficiente Salvador. Él es el Cordero inmolado por nosotros. Él hizo el sacrificio singular, único y suficiente. Después de su sacrificio, ya no es necesario el sacrificio de machos cabríos ni ninguna otra obra que la gente quiera hacer para tratar de merecer o ganar la salvación. Él es el sumo sacerdote nuestro, el sacrificio es suficiente, el cordero expiatorio para nuestra redención, de modo que Cristo merece toda nuestra adoración. La adoración cristiana se centra en el nombre de Jesús, en su nombre, porque Él es el nombre más elevado a causa de la humillación más profunda que hombre alguno haya hecho, y la hizo Cristo a pesar de su condición de Dios. Número tres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre de Cristo y su obra en la cruz del Calvario merece, exige, demanda para hacer una adoración agradable, una rendición universal. No puede haber una adoración que agrade a Dios que no esté basada en la rendición de nuestra vida al Cristo que se humilló hasta lo sumo por nosotros y al Cristo que el Padre exaltó hasta lo sumo. No es toda rodilla, implica la rodilla de seres celestiales, terrenales y subterráneos. Toda rodilla se doblará ante Él. La adoración implica rendición total ante su autoridad. La adoración no, la adoración implica rendición total ante su autoridad. La adoración verdadera reconoce que Cristo gobierna sobre todo. Doblar nuestras rodillas ante Cristo Jesús, después de reconocer que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es poderoso sobre todo nombre, es reconocer que Cristo gobierna sobre nosotros. Doblar nuestra rodilla ante Cristo para adorarle es reconocer que Él es nuestro Señor. Número cuatro, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es una confesión universal. Confesar es declarar públicamente la verdad del señorío de Cristo. Confesar a Cristo es reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. De modo que tenemos que declarar con nuestra boca, confesar con nuestros labios nuestra adoración, nuestro sometimiento al señorío de Jesús. La adoración no es silenciosa. La adoración proclama quién es Jesús. Decir de voz en cuello, proclamar a voz alta ante la gente, sin temor, sin avergonzarnos, que Cristo es nuestro Señor. La confesión cristiana está inspirada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Esa adoración que damos en espíritu es porque el Espíritu Santo coloca en nuestros corazones la humillación ante el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo inspira nuestra adoración en el corazón para que desde el corazón reconozcamos a Cristo como nuestro Señor. Y número 5, para gloria del Dios Padre. El propósito final de la adoración es la glorificación del Padre a través de la exaltación del Hijo. Cristo fue exaltado por el Padre, le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre nos doblemos nuestras rodillas reconociendo su señorío y confesemos su nombre para salvación. Esa glorificación de Cristo
Esa adoración que reconoce la obra de Cristo exalta y glorifica al Padre que le envió. La adoración cristocéntrica es trinitaria, exalta al Hijo y honra al Padre. Es una adoración que produce el Espíritu Santo en nuestro espíritu, que a través del Espíritu Santo exalta al Hijo y que al exaltar al Hijo honra al Padre Celestial. La adoración auténtica siempre apunta a la gloria de Dios. La adoración auténtica siempre apunta a glorificar a Dios. La adoración que exalta a Cristo reconoce su supremacía, su autoridad y su señorío. No es un acto emocional pasajero, sino una postura de vida. Doblar la rodilla y confesar con la lengua que Jesús es Señor. Cuando adoramos así, nos alineamos con el propósito eterno de Dios, que Cristo sea exaltado sobre todo, que el Espíritu Santo nos impulse a esta adoración viva, consciente y rendida. La adoración que exalta a Cristo reconoce la supremacía de Cristo, reconoce la autoridad de Cristo, reconoce el señorío de Cristo. Esa es la adoración que agrada a Dios. Esa es la verdadera adoración, la adoración que exalta a Cristo, que reconoce la superioridad de Cristo, que reconoce la autoridad de Cristo y que reconoce el señorío de Cristo. Cantémosles a Cristo reconociéndolo como Señor. Cantémosles a Cristo reconociendo la autoridad que tiene sobre nosotros. Cantémosles a Cristo reconociéndole como el nombre que es sobre todo nombre. No adoremos desde la emoción pasajera, sino desde una postura de vida, desde la convicción del señorío de Cristo. Doblemos nuestra rodilla y confesemos con nuestra lengua que Jesucristo es el Señor. La adoración que agrada a Dios exalta a Cristo. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su señorío, pero nosotros comenzamos a hacerlo hoy. Antes que tengamos que doblar nuestras rodillas y confesar el señorío de Cristo como un acto de humillación por no haberlo hecho voluntariamente, es correcto que nosotros no humillemos como Cristo se humilló a sí mismo. Nosotros no humillemos a nosotros mismos, a doblar nuestras rodillas y a proclamar el nombre de Cristo como nuestro Señor, porque llegará el tiempo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, pero será un acto obligatorio por no haberlo reconocido voluntariamente. Aplicación para hoy. Haz de tu adoración un reconocimiento explícito de la soberanía de Cristo en tu vida. Declara con tus palabras que Jesús es el Señor sobre tus decisiones. Dale a Jesucristo el control y el señorío sobre tus decisiones. Rinde un área específica que necesite su dirección. ¿Hay algo en tu vida que necesita ser gobernado por Cristo Jesús? Rinde eso que debe ser gobernado por Cristo en tu vida. Ríndelo a Cristo Jesús. Adora no solo con cantos, sino con obediencia, entrega y confianza. Hoy toma un momento para decirle, Jesús, tú eres Señor sobre todo en mí. Tú eres mi Señor sobre todo. Preguntas para hoy. ¿Cómo puedo hacer que mi adoración diaria exalte más claramente a Jesús? Bueno, la forma de hacerlo es, vuelve a la obra de Cristo, ve el sacrificio de Cristo en la cruz, reconoce que el lugar de él debías estar tú en la cruz del Calvario. Recuerda que Cristo se humilló de ser Dios a ser hombre y de ser hombre a ir a la cruz. Reconoce ese ciclo de humillación voluntaria. Él lo hizo voluntariamente, nadie lo obligó, y empieza a darle gloria a él por haberse humillado para venir a morir por ti en la cruz del Calvario, y empieza a exaltar el nombre de Cristo, que es tu Señor, que es tu Salvador. ¿Qué decisiones recientes revelan si realmente reconozco a Cristo como Señor? Tus decisiones recientes, evalúalas ahora con este conocimiento, a ver si esas decisiones tomaron en cuenta que tu Señor y autoridad es Cristo. ¿Mi adoración glorifica al Padre al exaltar a Cristo? Piensa, ¿estoy glorificando yo a Dios al exaltar a Cristo? Si el Padre exaltó a Jesucristo, ¿por qué yo no puedo exaltar a Cristo a través de mi adoración? ¿Mi adoración está exaltando a Cristo? Si mi adoración exalta a Cristo, va a glorificar al Padre, de modo que la pregunta es válida. ¿Mi adoración glorifica al Padre al exaltar a Cristo Jesús? Es importante pensar en eso para asegurarnos que nuestra adoración no son cánticos vacíos, no son momentos emocionales, sino que son entrega total y absoluta en reconocimiento de la obra de Dios a favor de nuestras vidas
una adoración guiada por el Espíritu Santo, una adoración sincera que sale desde nuestro interior para glorificar a Dios, exaltando a Cristo Jesús. Comparta este tiempo de estudio con familiares y amigos. Ahí están las preguntas, los momentos para compartir en grupo. Sean bendecidos todos los hermanos y hermanas que son parte de este tiempo. Hágale saber a alguien sobre Cristo Jesús. Dígale a alguien que Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Compartamos el mensaje del Evangelio. Es nuestra tarea. Cristo viene pronto y nosotros somos parte de ese avivamiento final y poderoso que habrá de desatarse para la cosecha final para el reino de los cielos. Está todo listo y preparado para el advenimiento de Cristo Jesús, para la manifestación del anticristo. Por lo tanto, los creyentes debemos estar apercibidos hoy y compenetrarnos entre nosotros y aumentar nuestra pasión, nuestro amor por la exaltación de Cristo Jesús en todo lo que hacemos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos y hermanas, gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro, gracias por tus bendiciones, Señor, para nosotros este día. Te pido, Señor, que tu gloria sea derramada sobre nosotros, que tú nos cubras, Señor, y que hoy podamos, Dios mío, aleluya, ser partícipes de tus bendiciones con gozo, con alegría y compartir tu palabra con otros. Exaltamos tu nombre, oh Jesús, porque tu nombre es sobre todo nombre. En tu nombre, oh Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde y hasta mañana, si Dios quiere, que seguiremos hablando sobre la adoración que agrada a Dios. Dios les bendiga.